¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la Biblia fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, algo mucho más inquietante? ¿Qué pasaría si las historias de gigantes, seres tan enormes y poderosos que naciones enteras los temían, no fueran solo antiguos mitos o alegorías, sino eventos reales que dejaron una marca oculta en la historia humana? La mayoría de las personas leen esos versículos de Génesis sin darse cuenta de que apuntan a uno de los secretos más oscuros y misteriosos de la Biblia, los Nepilim. No eran hombres comunes. Eran la descendencia de seres celestiales y mujeres humanas, producto de una unión tan prohibida que Dios mismo trajo juicio sobre la tierra por ello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el gran diluvio tuvo que destruir casi toda la humanidad? ¿O por qué Dios dijo a los israelitas que destruyeran ciertas tribus sin misericordia? Las respuestas se encuentran dentro de este misterio enterrado bajo siglos de miedo, silencio e interpretación errónea. Comentario 777. Si alguna vez sentiste que la Biblia guarda más de lo que se ha revelado en la superficie, esto es para ti. Esto es para los buscadores, los vigilantes y los elegidos que perciben que algo más grande está sucediendo detrás de escena. Una vez que entiendas la verdadera naturaleza de los gigantes, comenzarás a ver las escrituras bajo una luz completamente diferente. Reconocerás cómo estos antiguos seres podrían seguir influyendo en nuestro mundo hoy, silenciosa, invisible, pero poderosamente. En este video, estamos corriendo el telón. ¿Quiénes fueron realmente los Nepilim? ¿A dónde fueron? ¿Realmente se fueron alguna vez? ¿Y por qué tantos eruditos modernos, teólogos e incluso científicos temen hablar abiertamente sobre ellos? A medida que rastreamos su presencia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y exploramos los hallazgos arqueológicos, las conexiones proféticas y los textos suprimidos, descubrirás una verdad tan profunda que podría explicar por qué los tiempos finales se están desarrollando como lo hacen. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que revelamos podría cambiar para siempre tu manera de ver las batallas espirituales de nuestro tiempo. ¿Podría ser que los Nepilim no fueran solo una advertencia del pasado, sino una clave para entender el futuro? La verdadera historia de los gigantes en la Biblia. Un oscuro secreto sobre los Nepilim. En las profundidades de las antiguas escrituras se encuentra un pasaje que sigue desconcertando a eruditos, místicos y buscadores de verdades ocultas por igual. Un versículo tan breve, pero tan cargado de implicaciones, que resuena a través de milenios. Génesis 6:4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, esos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué secreto se esconde en este versículo que ha generado un debate interminable y misterio? Estos gigantes, llamados Nepilim, no eran simplemente hombres grandes o guerreros de leyenda. La palabra hebrea original Nepilim puede entenderse como los caídos o aquellos que fueron arrojados. Solo eso plantea preguntas inquietantes. ¿Quiénes cayeron exactamente y desde dónde? Esto no es solo poesía antigua o simbolismo vago. El texto apunta a un descenso literal, una unión antinatural entre seres celestiales y mujeres humanas. Los hijos de Dios, tal como se describen aquí, son considerados por muchos eruditos y teólogos bíblicos antiguos como ángeles caídos, seres divinos que rompieron el orden de Dios y cometieron lo impensable. Descendieron no solo en espíritu, sino en forma, entrando en el ámbito humano y tomando para sí a las hijas de los hombres, y el resultado fue una raza de gigantes, no solo en estatura, sino en reputación, poder e influencia. Estos descendientes fueron descritos como hombres valientes de antaño, hombres de renombre. ¿Qué tipo de seres merecían títulos que incluso las escrituras, que rara vez halagan a los malvados, reconocen su fama? ¿Fueron estos los legendarios semidioses de la mitología antigua? ¿O fueron los primeros tiranos cuya fuerza física corrompió la tierra?
Podría ser que los ecos de su existencia permanezcan no solo en la Biblia, sino también en mitos de otras culturas antiguas. Gigantes, titanes, héroes con sangre divina. ¿Fue este momento en Génesis el comienzo de la desviación de la humanidad del plan divino de Dios? ¿O fue una advertencia, velada en misterio, sobre fuerzas que alguna vez interfirieron con el destino humano? Si los ángeles realmente dejaron sus puestos celestiales, como se describe en Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo cadenas eternas en oscuridad. Entonces esta historia no trata solo de gigantes. Trata sobre la rebelión a escala cósmica. Una caída que no solo impactó el cielo, sino que remodeló el curso de la historia de la Tierra. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿eran los Nepilim simplemente metáforas, símbolos de una generación corrompida? ¿O realmente caminaron entre nosotros, gigantes de carne y hueso nacidos de una fusión antinatural entre el cielo y la tierra? Y si lo hicieron, ¿podría su linaje o legado aún perdurar hoy, oculto a plena vista? ¿Comienzas a ver por qué este oscuro secreto sobre los Nepilim nunca ha desaparecido realmente? Ahora cierra los ojos e imagina un mundo tragado por el caos, un planeta cuyos habitantes no solo tropezaron, sino que cayeron en la oscuridad. Según Génesis 6:5, Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo malo continuamente. Esto no era un desliz ocasional ni una temporada de rebelión. Era un colapso espiritual total. El corazón de la humanidad se había convertido en un caldo de cultivo para el mal, y algo antinatural lo había amplificado. Algo que no pertenecía a este mundo. Los Nepilim, descendientes de esa unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no eran solo anomalías. Eran distorsiones de la intención divina, encarnación de la rebelión, poder sin equilibrio, fuerza sin sabiduría. Se alzaban no solo como gigantes en tamaño, sino como símbolos imponentes de una creación corrompida. Su mera existencia señalaba un mundo fuera de sintonía con su creador. Y esta corrupción generalizada, tanto humana como híbrida, desencadenó uno de los juicios más devastadores de la Biblia, el Gran Diluvio. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Génesis 6:4, el mismo versículo que introduce a los Nepilim, incluye un detalle escalofriante. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de eso. Espera, ¿después de eso? ¿Después de qué? ¿Después del diluvio? Si las aguas estaban destinadas a purgar la tierra, limpiar la creación y reiniciar a la humanidad, ¿cómo podría haber todavía Nepilim después? ¿Es posible que algunos hayan sobrevivido o que su linaje de algún modo haya continuado? Piensa en Goliat, el temible guerrero que se enfrentó a David generaciones después. No estaba solo. En 2 Samuel 21, se nos habla de más gigantes, descendientes de gigantes, que tuvieron que ser vencidos por David y sus hombres valientes. Estos no eran casos aislados. ¿Fueron estos gigantes posteriores al diluvio ecos de esa misma línea corrompida? ¿Podría ser que la influencia de los Nepilim no fue completamente borrada, sino dispersa, oculta o incluso reavivada? ¿Y si su legado sobrevivió, qué forma tiene ahora? Es posible que estas antiguas líneas de sangre hayan continuado en secreto, moldeando civilizaciones, gobernando mediante influencia invisible o manifestándose de maneras que hemos malinterpretado. Esto no es solo una historia de juicio. Es una cuestión de supervivencia. El diluvio estaba destinado a limpiar. Pero, ¿y si algo se escapó entre las grietas? ¿Y si la historia de los Nepilim no es un capítulo cerrado, sino una sombra que permanece justo fuera de nuestra vista? Al prepararnos para explorar esto más a fondo, una pregunta debe hacerse: ¿qué fue realmente de los Nepilim? ¿Y por qué su historia se niega a desvanecerse en el pasado? El gran diluvio estaba destinado a ser el fin, una limpieza divina de un mundo sumido en la maldad.
Fue un momento en que el juicio del cielo colisionó con la corrupción de la tierra, barriendo todo lo que había sido profanado. Como declara solemnemente Génesis 7:23. Y toda sustancia viviente fue destruida, y solo permaneció vivo Noé y los que estaban con él en el arca. Este versículo parece absoluto. Todo ser viviente fuera del arca pereció. Cada rastro del mundo corrompido, incluidos los Nepilim, debería haber sido borrado por completo. Y sin embargo, algo no cuadra. Si el diluvio destruyó toda vida salvo la familia de Noé y los animales en el arca, ¿cómo explicamos entonces lo que los espías presenciaron generaciones después en la tierra de Canaán? En Números 13:33, relatan una visión aterradora. Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, los cuales proceden de los gigantes, y nosotros éramos a nuestros propios ojos como langostas. Sus palabras no eran metafóricas. Estaban abrumados por el miedo, completamente empequeñecidos ante estas figuras colosales, descendientes de los mismos gigantes que el diluvio había sido destinado a destruir. ¿Cómo podía ser esto? ¿Podría ser que los Nepilim de alguna manera sobrevivieran? ¿O es aún más inquietante? ¿Podría su linaje haber resurgido por un camino oculto, uno no registrado en el texto literal de Génesis? Algunos eruditos sugieren que los ángeles caídos podrían haber descendido de nuevo después del diluvio, repitiendo su rebelión. Otros creen que la corrupción ya se había filtrado tan profundamente en ciertas líneas de sangre que resurgió a través de uno de los descendientes de Noé. Después de todo, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron quienes poblaron el mundo después del diluvio. ¿Podría ser que la línea de Cam, particularmente a través de su hijo Canaán, haya preservado una sombra de esa antigua corrupción? Esta teoría gana fuerza al mirar Deuteronomio 3:11, que habla de Ag, rey de Basán. Solo quedó Ag, rey de Basán, del remanente de los gigantes. Ag no era un mito. Su cama de hierro medía más de 13 pies de largo y gobernaba sobre una región famosa por sus ciudades fortificadas y sus habitantes monstruosos. Es posible que la tierra prometida a los israelitas no solo fuera rica y fértil, sino también infestada de remanentes de una raza antigua y prohibida. Si es así, entonces la historia de los Nepilim no termina con el diluvio. Continúa, oculta entre las líneas de la escritura, esperando ser descubierta. ¿Fueron estos gigantes colocados en la tierra prometida como una prueba final de fe? ¿O eran evidencia de que la guerra espiritual que se libró antes del diluvio simplemente había adoptado una nueva forma? Y ahora debemos preguntarnos, si los gigantes resurgieron, ¿podría su legado todavía existir hoy, disfrazado, oculto, pero nunca realmente desaparecido? Una teoría tanto antigua como inquietante continúa acechando las sombras de la historia bíblica. Una teoría que vincula la reaparición de los gigantes después del diluvio con la descendencia de Cam, uno de los hijos de Noé. Aunque el diluvio estaba destinado a borrar la corrupción de los Nepilim, ¿podría ser que esta oscuridad encontrara la manera de resurgir, oculta dentro de líneas de sangre humanas? Los descendientes de Cam, particularmente los cananeos, se convirtieron en habitantes de una tierra llena de oposición sobrenatural. Pero, ¿cómo volvió esta corrupción si la tierra había sido purificada? Deuteronomio 2, 10-11 nos ofrece una visión escalofriante. Los semitas habitaron allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto como los Anakim, los cuales también eran contados como gigantes como los Anakim. No eran solo hombres grandes. Eran tribus enteras, poderosas y extensas, conocidas por su fuerza aterradora y su formidable presencia. Podría ser que el juicio del diluvio no consistiera solo en destruir seres físicos, sino en restringir una corrupción espiritual que había encontrado nuevas formas de entrar al mundo. Y si es así, ¿cómo logró reaparecer? Considera esto. Cuando Israel se acercó a la tierra prometida, una herencia divina prometida a los descendientes de Abraham, no solo enfrentaron resistencia política. Enfrentaron naciones enteras de gigantes.
No eran monstruos aislados, sino pueblos organizados, los Rafim, los Emim, los Amsumim y los infames Anakim. Según Josué 11, 21-22, Josué cortó a los Anakim de los montes y los destruyó por completo con sus ciudades. ¿Por qué Dios instruyó una erradicación tan completa? ¿Qué eran estas personas que hacían que su mera existencia fuera incompatible con el plan de Dios? La respuesta puede residir no solo en su tamaño, sino en su origen espiritual. Estas tribus eran más que guerreros altos. Eran enemigos del orden divino, posiblemente remanentes o manifestaciones de las mismas fuerzas rebeldes que engendraron a los Nepilim antes del diluvio. Su mera presencia en la tierra representaba una amenaza no solo para la seguridad física de Israel, sino para la pureza misma del pacto de Dios. Los espías enviados por Moisés en Números 13-28 no solo informaron sobre ciudades grandes. Hablaban de ciudades amuralladas y muy grandes. No eran aldeas casuales, sino fortalezas altamente estratégicas y fuertemente defendidas. Los gigantes no habitaban desiertos ni tierras baldías. Ocupaban regiones como Basán, Canaán y los bastiones montañosos de Judá e Israel. Estos lugares eran clave no solo geográficamente, sino espiritualmente. ¿Podría ser que estas tribus fueran colocadas deliberadamente para impedir que los israelitas alcanzaran su herencia divina? Uno de los más formidables entre ellos fue Ag, rey de Basán, mencionado en Deuteronomio 3:11. Su cama de hierro medía más de 13 pies de largo, un recordatorio físico de su naturaleza monstruosa. Pero más allá del espectáculo, Ag representaba una oposición espiritual al plan de Dios en desarrollo. ¿Por qué, si no, la Escritura se toma el tiempo de registrar su tamaño y dominio? Debemos preguntarnos, ¿eran estos gigantes simplemente enemigos de carne y hueso, o manifestaciones de una resistencia más profunda a la voluntad divina? ¿Podría ser que la batalla espiritual que se libraba alrededor de la tierra prometida fuera mucho más antigua, arraigada en la rebelión que comenzó antes del diluvio? ¿Y si estos gigantes se dispersaron por el mundo antiguo, ocupando tierras estratégicas y construyendo vastas fortalezas, eran parte de una agenda oculta, una última resistencia de poderes caídos intentando frustrar el cumplimiento del pacto de Dios? Y lo más importante, ¿podría su presencia en la historia ser una advertencia de que lo que una vez fue desterrado podría volver a surgir? Los antiguos textos no solo relatan historias de guerra. Revelan un conflicto más profundo y trascendental que va más allá de las espadas y los gritos de batalla. Las historias de gigantes en la Biblia, especialmente aquellos que se enfrentaron a Israel, no tratan solo de tamaño y fuerza. Tratan de miedo, un miedo profundo que congela incluso los corazones más valientes. Pero, más importante aún, tratan de guerra espiritual. Cada confrontación entre el pueblo de Dios y estos adversarios colosales fue más que un choque de naciones. Fue una declaración espiritual de que Dios, no los gigantes, gobernaría la tierra. Y en el centro de esta resistencia se encontraba una figura tanto monstruosa como misteriosa, Ag, rey de Basán. Entre todos los gigantes mencionados en las Escrituras, Ag es quizás el más legendario. Su nombre por sí solo tiene peso, no solo como rey, sino como el último remanente visible de una raza dominadora y aterradora. Deuteronomio 3:11 nos ofrece un detalle asombroso. Solo quedó Ag, rey de Basán, del remanente de los gigantes. He aquí, su lecho era de hierro, de 9 codos de longitud y de 4 codos de ancho. Eso es aproximadamente 13,5 pies de largo y 6 pies de ancho. Imagina a un hombre que necesitara una cama de ese tamaño. Este no era un guerrero ordinario. Su tamaño por sí solo habría paralizado de miedo a la mayoría. Pero el poder de Ag se extendía mucho más allá de su estatura física. Gobernaba Basán, una tierra fértil en el noreste de Canaán, rica en recursos y estratégicamente ubicada. Basán no era solo una tierra deseable, era parte de la herencia que Dios había prometido a su pueblo. Entonces,
¿Por qué estaba en manos de un gigante cuya línea de sangre desafiaba la voluntad del cielo? ¿Fue una coincidencia? ¿O era algún último guardián colocado por fuerzas invisibles para bloquear el cumplimiento del pacto de Dios? Josué 12, 4-6 nos dice que Ag, rey de Basán, quien era del remanente de los gigantes, fue derrotado en batalla y su territorio fue dado al pueblo de Israel. Su caída no fue solo un éxito militar. Fue el colapso de una antigua resistencia. Fue el momento en que un bastión de rebelión espiritual se derrumbó bajo la fuerza de la promesa divina. Pero, ¿por qué la Escritura dedica tanto enfoque a este rey en particular? ¿Por qué se registra su cama de hierro para que las generaciones lo recuerden? Porque Ag no era solo otro enemigo. Era la encarnación de todo lo que se oponía al plan de Dios. Su reino, su altura, su fuerza y su dominio eran parte de una historia mucho más antigua que su vida. Era un símbolo de la persistente desobediencia de la línea de los Nepilim, un recordatorio de que la corrupción espiritual que comenzó antes del diluvio había encontrado nuevo terreno en el mundo posterior al diluvio. La derrota de Ag señaló más que el fin de una batalla. Fue una victoria espiritual, la confirmación de que, sin importar cuán altas fueran las murallas, cuán fuerte el enemigo o cuán antigua la oposición, nada podía interponerse en el camino del pacto de Dios. ¿No es curioso que los gigantes siempre parecieran estar en la encrucijada entre la promesa y el cumplimiento? Que aparecieran justo antes de que Israel heredara algo sagrado. ¿Podría ser que los gigantes, especialmente Ag, no fueran solo barreras físicas, sino pruebas espirituales? Retos enviados para ver si el pueblo de Dios realmente creía en el poder de su palabra. En Ag, no vemos solo a un gigante de carne y hueso. Vemos el último eco de una raza caída y el rostro visible de una rebelión invisible. Y en su caída, somos testigos de la verdad eterna, las promesas de Dios no pueden ser detenidas. Ni por hombres, ni por gigantes, ni siquiera por las fuerzas que alguna vez intentaron reescribir la creación. Sin embargo, incluso con la dramática derrota de Ag, la historia de los gigantes en la Biblia no se desvanece en la leyenda. Resurge en uno de los momentos más cruciales de la historia de Israel, cuando un joven pastor se enfrentó cara a cara con una montaña viviente de carne y acero. Este momento no fue meramente una batalla entre dos hombres. Fue un enfrentamiento entre el propósito divino y el poder desafiante. En 1 Samuel 17:4 encontramos a una de las figuras más infames de la ley bíblica. Y salió un campeón del campamento de los filisteos, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Esto coloca la altura de Goliat en aproximadamente 9,5 pies, o casi 3 metros. Una fuerza imponente cuya mera presencia enviaba temblores a través del ejército israelita. Él no era solo un guerrero. Era un símbolo de miedo, un monumento viviente al antiguo poder que una vez intentó dominar la tierra. Pero Goliat no era un relicto solitario. Según 2 Samuel 21, 15-22, Goliat tenía hermanos, gigantes como él, que también se levantaron contra Israel después de su caída. Uno de ellos tenía un aspecto tan antinatural que la Escritura lo señala especialmente, tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Esta extraña característica sugiere algo más allá de una simple mutación humana, quizás un remanente de esa misma línea corrupta que había acosado a Israel durante generaciones. ¿Podría ser este otro hilo que los conecta con los Nepilim, aquellos hombres poderosos y célebres cuya desobediencia al orden de Dios una vez provocó un diluvio mundial? Sin embargo, el enfrentamiento entre David y Goliat no fue solo cuestión de fuerza bruta. David no era un guerrero experimentado. Era un joven pastor, joven, inexperto y armado solo con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. Mientras todo el ejército temblaba ante Goliat, David dio un paso adelante, declarando en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Qué dio a David ese valor?
¿Fue simplemente audacia o fue un empoderamiento divino? Con una sola piedra, David derribó al gigante. No mediante la fuerza, sino mediante la fe. Su victoria se convirtió en una poderosa declaración de que ninguna fuerza espiritual, ninguna línea de sangre antigua, ningún adversario monstruoso podría superar la voluntad de Dios. Goliat representaba tanto un obstáculo físico como un bastión espiritual. Y en ese momento, David aplastó ambos. Pero, ¿por qué estos gigantes seguían apareciendo en momentos clave del viaje de Israel? Desde el desierto hasta la tierra prometida, desde las campañas de Josué hasta el reinado de David, los gigantes siempre parecían surgir cuando Israel estaba al borde de recibir la promesa. ¿Qué propósito más profundo tenía su presencia? ¿Podría ser que fueran pruebas espirituales, manifestaciones del último intento del enemigo por bloquear el plan de Dios? ¿O quizás eran marcadores, recordatorios de una guerra más antigua aún librada en las sombras? Una guerra que comenzó cuando los ángeles cayeron, cuando las uniones prohibidas profanaron la creación y cuando los Nepilim caminaron por primera vez sobre la tierra. Así, los gigantes permanecieron, no solo como hombres de altura colosal, sino como ecos de rebelión, estratégicamente colocados para desafiar cada paso en la historia redentora de Dios. Y con cada derrota, desde Agag hasta Goliat, el mensaje se hizo más fuerte. No importa cuán antiguo sea el enemigo ni cuán inmenso sea el desafío, el propósito de Dios siempre prevalecerá. Pero aquí surge la pregunta inquietante, si los gigantes eran símbolos de una batalla espiritual en curso, y si aparecían cada vez que el pueblo de Dios estaba cerca de su avance, ¿podrían tales gigantes, visibles o invisibles, levantarse todavía hoy? El concepto de gigantes no se limita a las páginas de la Biblia. Se extiende por todo el mundo, tejido en mitologías, folclore y tradiciones orales de casi todas las culturas antiguas, separadas por océanos y el tiempo. Las civilizaciones hablaban de seres enormes, figuras colosales con fuerza más allá de la comprensión, que una vez caminaron sobre la tierra y moldearon el destino de la humanidad. Pero, ¿cómo tantas culturas sin contacto conocido podían compartir un relato tan sorprendentemente similar? En la mitología griega, los titanes eran deidades primordiales de estatura colosal que libraron guerra contra los dioses olímpicos en busca del control del cielo y la tierra. No eran meros brutos, sino gobernantes antiguos con conexiones divinas, reflejando la idea bíblica de seres que cayeron desde un reino superior. En las sagas nórdicas, los Jotun, gigantes de hielo, vivían en los confines del mundo, a menudo enfrentados a los dioses de Asgard. Algunos eran fuerzas caóticas de la naturaleza, mientras que otros eran astutos y poderosos, adversarios de otro mundo que amenazaban el orden cósmico. Incluso en América, entre las tribus indígenas de norte y sur, persisten leyendas de seres enormes que deambulaban por la tierra. Los Choctaw, por ejemplo, contaban historias de los Nahulo, una raza de gigantes de piel pálida que dominaron la tierra antes de ser expulsados. Los Paiute hablaban de gigantes pelirrojos que vivían en cuevas y eran temidos por su ferocidad. Relatos similares se escuchan desde los Andes hasta las grandes llanuras, seres no del todo humanos cuya presencia alteraba la tierra y dejaba tras de sí misteriosas ruinas. ¿Podrían todas estas historias ser simplemente imaginación, mitos colectivos o arquetipos psicológicos? ¿O es posible que estas tradiciones globales sean recuerdos fragmentados de una verdad más profunda, una realidad antigua que la historia convencional ha ignorado durante largo tiempo? Cuando la Escritura habla de los Nepilim, seres nacidos de la unión de sangre celestial y terrestre, introduce una categoría que desafía toda explicación natural. Génesis 6:4 los describe como hombres poderosos de antaño, hombres célebres, y su influencia parece haberse extendido mucho más allá de Israel. Si estos gigantes realmente existieron, ¿podría su legado haberse propagado a través de las primeras migraciones humanas, recordado de manera diferente en el lenguaje y simbolismo de cada cultura?
Y si estas historias son ecos de una sola historia sombría, que abarca la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad y las intervenciones divinas que siguieron, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del pasado? ¿Qué verdades han sido enterradas bajo capas de mito, esperando ser descubiertas? Quizá la pregunta que debemos hacernos no sea si estos gigantes existieron, sino por qué existieron. ¿Qué papel desempeñaron en la antigua guerra espiritual que aún reverbera hoy? Y lo más inquietante de todo, si alguna vez caminaron entre nosotros, es posible que ellos o lo que representan puedan regresar. ¿Son las leyendas meramente historias o advertencias? La arqueología, vista a menudo como una disciplina de hechos y fragmentos, ha comenzado en décadas recientes a susurrar secretos que coinciden con los textos antiguos. Por todo el mundo han surgido hallazgos inusuales, huesos enormes, arquitectura imposible, hazañas de ingeniería inexplicables que parecen superar las capacidades de las primeras civilizaciones. Mientras los académicos convencionales se inclinan por interpretaciones cautelosas, otros se preguntan, ¿podrían estos artefactos señalar algo mucho más extraordinario? Consideremos los vastos sitios megalíticos dispersos por el mundo. Stonehenge en Inglaterra, con sus piedras de varias toneladas alineadas perfectamente con cuerpos celestes, aún desconcierta a los expertos que debaten cómo los antiguos pudieron mover y erigir tales monolitos sin maquinaria moderna. Luego están las pirámides egipcias, algunas de las construcciones más precisas del planeta, hechas de piedras de hasta 80 toneladas, apiladas con perfección matemática. En las ruinas de Baalbek, en Líbano, se encuentran 3 de las piedras más grandes jamás descubiertas, cada una de más de 1000 toneladas. ¿Quién o qué tenía la fuerza y el conocimiento para construir tales maravillas? Algunos investigadores han señalado a los Nepilim, esos gigantes bíblicos nacidos de la rebelión divina, como posibles arquitectos o, al menos, supervisores de tales hazañas monumentales. ¿Podrían estos seres titánicos, con su tamaño superior y posiblemente inteligencia elevada, haber tenido un papel en la creación de estas maravillas antiguas? El misterio se profundiza con informes dispersos y descubrimientos controvertidos de esqueletos enormes, algunos supuestamente de entre 3 y 4,5 metros de altura. Aunque muchos hallazgos han sido descartados como fraudes o restos mal identificados, la persistencia de estas historias es reveladora. Desde recortes de periódicos antiguos en el Medio Oeste estadounidense hasta antiguos túmulos en Asia y Europa, los relatos de huesos gigantes encontrados en tumbas olvidadas siguen circulando. ¿Son estos los restos físicos de los Nepilim o simplemente mitos que se niegan a morir? Los escépticos argumentan que carecen de evidencia creíble. Pero otros se preguntan, ¿por qué tantos de estos informes han desaparecido silenciosamente del registro público? ¿Es posible que el conocimiento sobre el verdadero legado de los Nepilim haya sido enterrado deliberada o involuntariamente bajo capas de tiempo e interpretación? La Biblia no oculta la realidad de los gigantes. Desde Génesis hasta Deuteronomio, de Josué a Samuel, estos seres aparecen como obstáculos literales para el pueblo de Dios, gigantes de carne y hueso que resistieron su voluntad y que, con el tiempo, fueron gradualmente derrotados. Su presencia está registrada. Sin embargo, su extinción queda envuelta en misterio. ¿Cómo es que estos gigantes, alguna vez tan prominentes y temidos, simplemente desaparecieron? ¿Fue suficiente su derrota en batalla para eliminar toda una línea de sangre? ¿O fueron obligados al secreto, exiliados del conocimiento humano por mandato divino o por su propia necesidad de esconderse? ¿Podría Dios haber intervenido no solo para dispersarlos, sino para borrarlos del mundo visible, sellando su legado en forma de advertencia y leyenda? El Salmo 135, 10-11 recuerda cómo Dios humilló a muchas naciones y mató a reyes poderosos, Sión, rey de los amorreos, y Ag, rey de Basán. Reyes que, como hemos visto, estaban vinculados a los gigantes. Su derrota no fue aleatoria. Fue estratégica, una limpieza no solo de tierras, sino de linajes que se oponían a la voluntad del cielo.
Entonces, ¿qué ocurrió realmente con estos seres? ¿Perdieron la vida por completo durante la conquista de Israel? ¿Huyeron a tierras lejanas o a dimensiones espirituales desconocidas para el hombre? ¿O podría su esencia, si no su forma, todavía influir en el mundo de maneras que aún no comprendemos? El silencio que rodea su desaparición podría ser más intencional de lo que pensamos. ¿Estamos ante una historia olvidada o una historia oculta? En Josué 11, 21-22 se nos dice con notable claridad que en aquel tiempo Josué cortó a los Anasim de los montes y los destruyó por completo junto con sus ciudades. Esto no fue simplemente una campaña militar. Fue una eliminación dirigida de una línea profundamente entrelazada con la corrupción espiritual. Los Anasim, descendientes de los Nepilim, habían echado raíces en territorios clave de Canaán. Su presencia no representaba solo una amenaza política, sino una fuerza espiritual desafiante, opuesta al pacto de Dios con su pueblo. La misión de Josué, entonces, fue mucho más que una conquista, fue una purificación divina. Israel fue elegido no solo para heredar la tierra, sino para santificarla, purgándola de influencias con vínculos antiguos con la rebelión. Los gigantes, a menudo físicamente imponentes e intimidantes, también eran profundamente simbólicos. Eran una manifestación de todo lo que se oponía a la autoridad de Dios en la tierra: orgullo, perversión y los restos de una unión antinatural que una vez sacudió los cielos. Incluso después de la conquista de Canaán, la presencia de gigantes no desapareció inmediatamente. Goliat y sus hermanos, descritos en 2 Samuel 21, 15-22, sirven como recordatorio de que pequeños focos de esta línea sobrevivieron, surgiendo mucho después de que se ganaran las batallas principales. Estos enfrentamientos sugieren una oposición persistente que aparecía precisamente cuando el pueblo de Dios estaba al borde de su destino. Pero gradualmente, con el tiempo, los relatos bíblicos de gigantes se vuelven menos frecuentes. Sus apariciones se desvanecen. Sus nombres ya no figuran entre las amenazas a Israel. Entonces, ¿qué pasó? Algunos creen que los gigantes fueron totalmente aniquilados, destruidos por mandato divino y conquista militar. Otros especulan que se integraron en otras poblaciones, perdiendo sus rasgos distintivos a través de generaciones de matrimonios mixtos. Su dominio físico, antes tan evidente, podría haberse reducido con el tiempo. Y, sin embargo, algo permaneció. Leyendas, susurros, mitos transmitidos a lo largo de generaciones y, en algunos casos, incluso posibles indicios arqueológicos, huesos gigantes, armas colosales, antiguas fortalezas que desafían la narrativa de una extinción total. Pero, ¿por qué Dios ordenó su destrucción en primer lugar? La respuesta yace en el origen de los gigantes. No nacieron del orden natural. Nacieron de la rebelión, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Como se sugiere en Génesis 6:4, su mera existencia alteraba la estructura divina de la creación. Desafiaban los límites que Dios había establecido entre el cielo y la tierra. Y para preservar su plan redentor y establecer una nación santa a través de Israel, Dios ordenó su eliminación. Estos seres no eran solo enemigos de la espada. Eran enemigos del espíritu. Cada vez que se levantaban contra Israel, se oponían directamente al propósito divino que se estaba desarrollando. Su destrucción, por lo tanto, no fue un mero derramamiento de sangre. Fue purificación. Fue la eliminación de un cáncer espiritual que amenazaba con infectar el corazón mismo del pueblo elegido de Dios. Pero aquí yace el misterio inquietante: ¿fueron realmente erradicados? ¿O fragmentos de su legado sobrevivieron, escondidos en rincones remotos de la tierra, velados por el tiempo y el secreto? ¿Podrían las historias de gigantes en otras culturas, o el ocasional descubrimiento de huesos enormes, ser ecos de esta guerra olvidada? ¿Y si los gigantes caminaron alguna vez sobre la tierra como seres físicos reales, podría su influencia, quizás no en cuerpo, sino en espíritu, seguir presente hoy?
A los poderes que representaban, orgullo, rebelión, dominación, manifestados en nuevas formas, envueltos en modernidad, pero con raíces en la misma antigua desafiante rebeldía. La Biblia puede guardar silencio sobre los gigantes, pero el mundo no. Su historia perdura en ruinas demasiado vastas para explicarlas, en mitos demasiado globales para descartarlos y en preguntas demasiado persistentes para ignorarlas. ¿Podría ser que su historia no haya terminado, sino simplemente esté oculta, esperando ser descubierta de nuevo? Aunque la Escritura nunca ofrece una declaración definitiva sobre la supervivencia de los Nepilim más allá de las batallas descritas en Josué y Samuel, el misterio permanece abierto y sigue fascinando e inquietando. A través del tiempo y las culturas, innumerables voces han susurrado la posibilidad de que estos antiguos seres, o al menos su esencia, todavía puedan estar con nosotros. Podría ser que lo que comenzó como historia se haya convertido ahora en una realidad oculta, escondida en lugares remotos, velada por el secreto, o incluso codificada en la sangre humana. Algunos teóricos sugieren que los gigantes aún podrían existir lejos de la mirada de la civilización moderna. Cordilleras inexploradas, sistemas profundos de cuevas o zonas prohibidas, lugares como el Himalaya, el Amazonas o los vastos desiertos de Oriente Medio son a menudo el foco de avistamientos actuales. Historias de figuras humanoides que superan en altura a personas ordinarias, cubiertas con antiguas armaduras o con rasgos anormales, aún surgen de vez en cuando. Aunque a menudo se descartan como folclore o ilusión, estos relatos continúan apareciendo con curiosa consistencia. Luego está la idea del ADN preservado. ¿Podrían los restos de la línea de sangre de los Nepilim todavía circular entre nosotros? Algunos especulan que ciertas poblaciones humanas, particularmente aquellas con altura o fuerza excepcionales, podrían portar sin saberlo rastros distantes de esta antigua línea. Aunque no existe prueba científica que confirme esta teoría, la pregunta plantea implicaciones más profundas: ¿cuánto de nuestra humanidad es puramente humana? Otra idea convincente es que las historias de gigantes nunca desaparecieron, sino que se absorbieron en las mitologías de culturas del mundo. Los titanes griegos, los Jotun nórdicos, las deidades hindúes y muchos otros seres legendarios muestran sorprendentes similitudes con los Nepilim de la Biblia. ¿Podrían estos mitos ser recuerdos distorsionados de una realidad antigua común? Tal vez las historias sobrevivieron incluso cuando los seres mismos desaparecieron. Y luego están los monumentos, silenciosos e inamovibles testimonios de una era olvidada. Las piedras de Baalbek, de más de 1000 toneladas, todavía yacen donde fueron colocadas hace milenios. Göbekli Tepe, con sus precisos y enormes pilares en forma de T que datan de los primeros días de la civilización, desafía toda línea temporal enseñada en los libros de historia. Estos sitios alimentan una única y persistente pregunta: si el hombre antiguo no tenía herramientas para construirlos, ¿quién las tuvo? Ya sea que los gigantes de la Biblia continúen existiendo en carne y hueso, o solo en mito, su significado más profundo es innegablemente teológico. Los gigantes siempre han representado oposición a la voluntad de Dios. Desde la descendencia rebelde de los ángeles caídos hasta los orgullosos reyes de Basán y Gad, se erigieron como barreras para el cumplimiento de las promesas de Dios. Su destrucción no fue solo física. Fue espiritual, un acto de autoridad divina sobre fuerzas que buscaban corromper y dominar. Esto nos lleva a una reflexión más urgente y sobria: ¿podrían estos gigantes, estos antiguos adversarios, seguir existiendo hoy, no como guerreros imponentes, sino como fuerzas espirituales? Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. ¿Podría el espíritu de los Nepilim vivir en instituciones modernas, ideologías o sistemas invisibles que resisten el avance del reino de Dios? Finalmente, al mirar a través del lente profético de la Escritura, se nos advierte de un tiempo que se asemejará a los días de Noé. En Mateo 24:37, Jesús mismo dice: «Mas como fueron los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué ocurrió en esos días? Los gigantes caminaron sobre la tierra. Se violaron los límites entre el cielo y la tierra. La corrupción llenó el mundo. ¿Podría ser esta una pista de que algo similar volverá a surgir? Estamos preparados para lo que podría regresar, no solo desde las sombras del mito, sino desde las profundidades de la rebelión espiritual que una vez amenazó el orden divino. ¿Podría la batalla final incluir no solo el choque de naciones, sino el reavivamiento de una enemistad ancestral? Quizá los gigantes nunca se fueron realmente, solo esperaban. Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Con esta impactante declaración en Mateo 24:37, Jesús no ofrecía solo una línea temporal. Nos estaba mostrando un espejo. Nos llamaba a recordar el mundo antiguo justo antes de su colapso, un mundo empapado de corrupción, donde los límites divinos fueron cruzados, donde el mal floreció abiertamente y donde los gigantes, literales o simbólicos, caminaron entre los hombres. Podría ser que Cristo nos estuviera advirtiendo que la historia no solo hará eco, sino que se repetirá. En Génesis 6:4 encontramos una de las frases más crípticas de toda la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de ellos. Esa frase, y también después de ellos, ha generado siglos de debate. ¿Qué significa? ¿Podría la unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres ocurrir de nuevo? El texto sugiere que algo tan impactante, tan espiritualmente desafiante, ocurrió una vez y quizá no esté confinado al pasado. Los Nepilim no eran solo anomalías de la naturaleza. Eran el resultado de la rebelión, una mezcla prohibida de cielo y tierra, de lo espiritual y lo físico. Judas 6 habla de aquellos ángeles que no conservaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada y que, por ello, fueron atados en oscuridad. Pero, ¿todos cayeron de una vez? ¿Fueron todos atados, o permaneció alguna influencia de manera sutil, espiritual, engañosa, actuando bajo la superficie de la civilización humana? Ahora añadamos la ciencia moderna. Hoy, la humanidad ya no se conforma con lo que Dios ha hecho. A través de la manipulación genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo, estamos al borde de remodelar la vida misma. ¿Podría esto ser el equivalente moderno de los días de Noé, un tiempo en que los seres humanos, impulsados por el orgullo, comienzan a alterar la propia estructura de la creación? ¿Podrían nuestros laboratorios convertirse en los nuevos altares de la rebelión? Algunos creen que con suficiente arrogancia y conocimiento, la humanidad podría intentar recrear a los Nepilim, no como mito, sino como realidad diseñada. Con el mapeo del genoma humano y el deseo de mejorar o alterar el ADN, la pregunta ya no es si podemos, sino si debemos. Y si lo hacemos, ¿estaremos abriendo las mismas puertas espirituales que llevaron al juicio del diluvio? Pero los gigantes de los últimos tiempos quizá no siempre tomen forma física. Pueden surgir como ideologías, instituciones o fortalezas espirituales, fuerzas que crecen altas y aterradoras, oponiéndose a la verdad del reino de Dios. Son gigantes del engaño, gigantes del orgullo, gigantes que convencen a la humanidad de abandonar a Dios por la ilusión del poder propio. Su objetivo sigue siendo el mismo: corromper, dominar y desviar los corazones de la humanidad del Creador. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. En estos últimos días, quizá no enfrentemos a Goliat en carne y hueso, pero sí enfrentaremos su espíritu, resistencia a la verdad, intimidación contra la justicia y un odio creciente hacia las cosas de Dios. Entonces, ¿estamos preparados para el regreso de los gigantes? No solo como figuras imponentes de antaño, sino como adversarios espirituales con raíces antiguas. ¿Estamos equipados para mantenernos firmes mientras la atmósfera espiritual del mundo comienza a reflejar la impiedad de la generación de Noé? ¿Permaneceremos, como Noé, justos en un mundo que se ha vuelto loco? ¿Tendremos, como David,
el valor de enfrentar a los gigantes que se levantan ante nosotros, no con armadura, sino con fe? La historia de los Nepilim puede que no haya terminado. De hecho, podría estar regresando, disfrazada, distribuida y peligrosa. Pero para aquellos que caminan con Dios, la palabra final nunca es miedo. Es victoria. Los gigantes de la Biblia, Nepilim, Anasim, Goliat, son mucho más que figuras imponentes en relatos antiguos. Son símbolos eternos de desafío contra el orden de Dios, representando la guerra continua entre luz y oscuridad, verdad y engaño, entrega y rebelión. Y ahora que has recorrido sus misteriosos orígenes, su papel en la historia bíblica y sus conexiones proféticas con los últimos tiempos, la historia comienza a volverse hacia ti. Porque estos gigantes no son solo reliquias del pasado. Son reflejos de las luchas que enfrentamos en el ámbito espiritual cada día. Así como en los días de Noé, cuando el mundo estaba lleno de corrupción y violencia, nosotros también vivimos en un tiempo en que la claridad moral está nublada, la verdad distorsionada y la rebelión espiritual a menudo se presenta como iluminación. Los gigantes de hoy quizá no lleven armadura ni empuñen espadas, pero toman forma como ansiedad, adicción, amargura, orgullo, incredulidad o incluso la sutil tentación de vivir la vida según tus propios términos, al margen de la guía de Dios. ¿Puedes ver los gigantes en tu vida? Goliat estaba en el campo de batalla y se burlaba del pueblo de Dios, no solo para derrotarlos, sino para paralizarlos con miedo. ¿Y no es eso lo que nuestros gigantes personales a menudo hacen? Susurran que no somos suficientes, que nuestro pasado nos descalifica, que nuestra fe es demasiado pequeña. Pero recuerda esto, David no fue elegido por su tamaño ni por su fuerza. Fue elegido por su corazón. Un corazón completamente entregado a Dios. Esa es la verdadera fuente de la victoria. El Señor no salva con espada y lanza, porque la batalla es del Señor. 1 Samuel 17:47. Esto no es solo una lección de historia. Es un llamado a la acción. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tus obstáculos contra tu propia fuerza y comenzaras a medirlos contra la grandeza de tu Dios? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de tus miedos, corrieras hacia ellos con la autoridad del cielo detrás de ti? Los gigantes de hoy pueden verse diferentes, pero su propósito sigue siendo el mismo: impedir que camines plenamente en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y la manera de vencerlos no ha cambiado. Comienza con entrega. Verdadera entrega de todo corazón. Ahí es cuando la piedra deja la honda. Ahí es cuando el muro cae. Ahí es cuando lo imposible se vuelve posible. Tómate un momento ahora y reflexiona: ¿qué gigantes están en tu camino? ¿Qué mentiras estás creyendo que contradicen lo que Dios dice de ti? ¿Qué batallas has estado librando con tu propia fuerza? No estás solo en este campo de batalla. Y no importa cuán enorme parezca la oposición, tu Dios es más grande. Como David, llevas la autoridad de aquel que nunca pierde una batalla. Y con él, eres más que un vencedor. ¿Estás listo para enfrentar tus gigantes hoy? No con miedo, sino con fe. Al llegar al final de esta profunda exploración sobre la verdadera historia de los gigantes en la Biblia, un oscuro secreto acerca de los Nepilim, recordamos que la Biblia no es solo un libro de historias antiguas. Es un espejo, una advertencia y una guía. Los gigantes mencionados en la Escritura no eran solo seres imponentes de carne y hueso. Simbolizan las fuerzas abrumadoras que se levantan contra la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, Dios siempre ha levantado individuos fieles, a menudo los menos esperados, para confrontar estas fuerzas y derribar lo que parecía invencible. Tú también eres parte de esta historia continua. Las batallas que enfrentas quizá no impliquen espada y honda, pero prueban tu valor, tu fe y tu obediencia de igual manera. Como David, puedes sentirte superado. Pero recuerda, David no ganó por ser fuerte, ganó porque confió en la fuerza del Señor. El mismo poder que lo guió está disponible para ti ahora.
Los gigantes en tu vida, ya sea miedo, vergüenza o guerra espiritual, pueden y caerán cuando te mantengas firme en la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu Goliat hoy? Y lo más importante, lo enfrentarás sabiendo que el Dios que dividió el mar rojo y silenció a los gigantes aún camina a tu lado. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de buscar una verdad más profunda. Si este mensaje despertó algo en tu espíritu, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar esta revelación ahora mismo. Nos encantaría también saber de ti en los comentarios. Escribe 777 si sabes que estás entrando en tu propósito divino. Que la luz de Dios vaya delante de ti, su protección te rodee y su sabiduría guíe cada paso que des. No estás solo. Eres elegido. Y tu victoria ya está escrita. Mantente fiel, mantente firme y mantente bendecido.